Bien, chicos, muy buenas tardes con todos. Bienvenidos a su clase de biología. Vamos a hablar acerca hoy día de la función del ADN y el ARN. Quizás muchos de ustedes han escuchado hablar de esos dos términos, más sobre todo del ADN, pero para iniciar de ello, pues tenemos que partir o empezar a adentrarnos al mundo microscópico. Y a ese mundo microscópico hablaremos, ahí está, hablaremos de la célula, ¿ya? Y el término ADN y ARN se lo debemos a James Watson y Francis Crick, que en 1953 describieron la estructura que tenía el ADN, ¿ya? Desde ahí en adelante y hemos tenido más apreciaciones, investigaciones, que podemos hoy día definir al ADN y el ADN como tal. Vamos a empezar entonces a definir que el ADN pues se encuentra inmerso en todos los seres vivos, ¿ya? Desde los más chiquititos como las bacterias, hasta nosotros, los seres humanos, pasando por animales y plantas. Pero cabe destacar que en los seres vivos, como las bacterias, que tienen células procariotas, su ADN, su material genético, está diluido en el citoplasma. Mientras que seres multicelulares como nosotros, nuestro ADN está compactado en el núcleo de la célula, ¿ya? Ahí está nuestro ADN. Bien, pero todo esto va a partir de la consistencia o una pequeña porción del ADN que viene a ser un gen, ¿no? Este gen va a aportar la información que van a estar transferidas a una proteína, y esta tendrá su funcionalidad en las células, y que estas a su vez pues se dará pie a tejidos, órganos y constitución que tenga. O sea, las proteínas le van a dar la funcionalidad a ese ADN. Bien, entonces, ¿qué son los ácidos nucleicos? Los ácidos nucleicos son biomoléculas orgánicas, de las cuales el ácido nucleico, su monómero, o sea, su parte más chiquitita, vendría a ser el nucleótido. Si recordamos un poquito, la semana pasada estábamos hablando acerca de las proteínas, y decíamos que el monómero de una proteína, las proteínas son largas cadenas polipéptidas, y una de esas cadenas estaba formado por pequeñas nuditos de aminoácidos. Y si en una clase anterior lo vemos, hablábamos de los carbohidratos, y el monómero de un carbohidrato vendría a ser un monosacárido. Entonces, el monómero de un ácido nucleico es un nucleótido, ¿ok? Ahora, los ácidos nucleicos los hay de dos formas, el ADN y el ARN. Estos ácidos están inmersos en el caso de las células eucariotas, están dentro de un núcleo, empaquetadas, como lo ven acá, en los cromosomas, y una pequeña partecita vendría a ser el gen, que vendría a ser la parte que transfiere la información genética. A ver, vamos a ver las partes, las características que forman cada una de estas, que caracteriza al ADN y que lo diferencia del ARN. Bien, decíamos que el monómero del ácido nucleico era el nucleótido, ¿ok? Esto de que está acá enmarcado, esto de acá lo formamos, que es el nucleótido. ¿Cómo está constituido un nucleótido? Un nucleótido tiene tres partes: una base nitrogenada, un azúcar, que es una pentosa, y esta va a variar de acuerdo al ADN y al ARN. Luego tenemos el grupo fosfato. Este grupo fosfato se va a unir a esta pentosa por un enlace llamado fosfodiéster. Y similarmente,
las bases nitrogenadas van a estar unidas, enlazadas por puentes de hidrógeno, ¿ya? Una de las características que tiene en este caso el ácido desoxirribonucleico, que es el ADN, es que forman unas dobles cadenas, ¿no? Dobles cadenas. Vamos a ver qué otra característica tiene este ADN. Bien, este polímero decía que forma una doble cadena. Vamos a ver cómo es que serpentea este ADN, ¿no? Le da la forma dicatenaria. Se dice que es dicatenaria porque forma dos hebras. Pero estas dos hebras son antiparalelas, ¿ok? ¿Por qué se dice que son antiparalelas? Porque en la formación que tienen al unirse con esta pentosa, se unen en el carbono número 5 y para el siguiente fosfato, para el siguiente grupo fosfato, en aumento hacia el ADN, este se une en el carbono 3 y así sucesivamente, ¿no? De 5 termina en 3, de 5 y termina en el carbono 3. Y ahora, ¿por qué se le dice que es antiparalela? Porque es a la inversa, ¿no? Esta ahora se inicia con el carbono 3 y termina con el 5', con el carbono 5. Bien, ahora, las uniones que hacen entre los grupos, las bases nitrogenadas, son las siguientes, ¿no? Entre una pirimidina y una purina. Entonces, esta pirimidina pueden ser timina, uracilo y citosina. Cada una de estas van a intercalarse, ¿no? Una timina con una adenina y una timina con la adenina, citosina con guanina y citosina nuevamente con guanina. Entonces, estos van a ser una pirimidina y una pirina. Ahora, estas van a formar entre dos puentes, entre la timina y la adenina, un doble enlace, mientras que en la citosina y la guanina van a formar un triple enlace. Estas uniones entre las bases nitrogenadas se les va a llamar uniones o puentes de hidrógeno. ¿Ok? Acá también está especificada cómo son las uniones de estas cadenas y comienza en un 5' y termina en un 3'. Bueno, las bases nitrogenadas que forman a este ácido nucleico son esas, ¿no? Timina, adenina, citosina y guanina. Acá vamos a ver una diferenciación entre el ADN y el ARN. Vamos a ver qué funcionalidad tiene ahora el ARN. Bien, otro polímero, pero este va a tener tres partes, o de tres tipos. Viene a ser el ARN mensajero, el AR ribosomal y el AR de transferencia. Bien, nosotros vamos a ver acá cómo es que esta porción, esta hebra de ADN, vamos a coger una pequeña parte que viene a ser el gen. Este gen es aquel que le va a permitir al ARN, le va a transmitir la información, el ADN se va a duplicar, una de esas hebras se va a desprender, que va a ser el ARN. Ese ARN le va a transmitir la información a un ribosoma, y ese ribosoma, que viene a ser un organelo de una célula, lo va a codificar o va a sintetizar una proteína, porque de eso se encargan los ribosomas, ¿no? De síntesis de proteínas. Y luego ese ribosoma va a definir qué función va a tener la proteína que se ha formado en el ADN. Entonces, esta imagen también menciona, ¿no? El ADN nunca sale del núcleo. El que sale del núcleo hacia el citoplasma y a realizar funciones es el ARN. Entonces, el ADN se duplica, se transcribe al ARN mensajero para su traducción, y luego se compartimenta en una proteína para realizar una función específica dentro de la célula. Esa es la función
que tiene en sí el ARN. Vamos a ver acá un cuadrito en el cual se recalcan las características tanto del ADN como el ARN. Bien, el ADN hace mención de que viene a ser el reservorio, el depósito de la información genética. Hace un ratito te mencioné que esta información genética, el ADN siempre va a estar compactado dentro del núcleo de la célula, mientras que el ARN va a ser el que va a ser el portador de esta información genética hacia las partes del compartimento del citoplasma de la célula. Otra diferencia que caracteriza a estos ambos ácidos nucleicos es los tipos de azúcares. Mientras que para el ADN, la pentosa se va a llamar desoxirribosa y para el ARN se va a llamar simplemente ribosa. La clave es que una va a tener el oxígeno y la otra no. En una lámina posterior se les va a mostrar. Otra característica es que el ADN son dos hebras dicatenarias, ¿ya? Dicatenarias y antiparalelas, mientras que el ARN solamente es forma una sola cadena. Y acá está respecto a las bases nitrogenadas. En el ADN, las bases nitrogenadas que se van a enlazar son la citosina, la timina, adenina y la guanina. Y aquí está el cambio. En el ARN, el cambio de esa base nitrogenada va a ser el uracilo por la timina. Después las otras bases van a seguir siendo las mismas. El uracilo entra a tallar en el ARN, que es una piridimina. A ver, esta es la imagen donde vamos a describir la diferenciación del ADN y el ARN. A ver, esta es un nucleótido. El nucleótido está formado por un grupo fosfato, un azúcar, una pentosa y una base nitrogenada. En el caso del ADN, esto se va a perder el grupo oxidrilo o el alcohol que formaba parte de esta pentosa, por eso es que se dice desoxi, sin oxígeno. Y si observamos esta parte del ARN, su azúcar, su ribosa, está incluido completo su grupo alcohol. Esto, pese a que sea solamente un pequeño átomo, pero denota una gran diferencia en la formación del ADN. Bien, respecto a las bases nitrogenadas, aquí se explica que las pirimidinas están conformadas por la timina, citosina y el uracilo, mientras que las purinas o púricas solamente forman la adenina, la guanina, ¿ya? Son dos, purinas son dos, y las pirimidines forman tres bases, que son el uracilo, timina y citosina. Hace un ratito te mencioné que las bases cambian en el cuanto del ARN, se cambia la timina por el uracilo. Y así estos cuatro forman las bases nitrogenadas para constituir el ARN. A ver, estos polinucleótidos se le dice poli porque esta partecita que está aquí solamente correspondería a un nucleótido. Pero como dice poli, o sea que uno y uno y uno forman varios, y a eso se le dice polinucleótidos. Esos polinucleótidos están enlazados por el grupo fosfato más la pentosa por un enlace llamado fosfodiéster. Y las cadenas de ADN, que son dos, forman puentes de hidrógeno o enlaces de hidrógeno. ¿Ya? Mientras que la cadena la cadena que forma el ARN es solo una hebra monodicatenaria y tiene como base, como ustedes lo ven aquí, al uracilo.
¿Ok? Entonces, esto en sí es, en síntesis, lo que vendría a ser la estructura química y la estructura física, en este caso, que tiene la diferencia entre el ADN y el ARN, ¿ya? Entonces, no es un muy complicado que digamos, es sencillo, pero como le dice, la importancia de estos ácidos nucleicos es dos cosas importantes, ¿no? Una, que lleva la información genética y también es aquella que transmite esa información genética al resto al resto de las células. Doble función que tienen estos ácidos nucleicos. Bien, chicos, hasta aquí ha sido su clase. Es cortita, es bastante sencilla, pero de repente me gustaría complementar este tema con el anterior y el anterior, y ya de aquí, terminando lo que significa las biomoléculas orgánicas, vamos a completar con una más, con un grupo de biomoléculas más que nos falta, que vienen a ser los lípidos. En clases anteriores hablábamos de los carbohidratos, la función que tienen, dónde podemos conseguir o extraer los carbohidratos. Hablábamos acerca de las proteínas, que eran esenciales y las que no. Unas se dicen que no las teníamos, que eran esenciales porque las teníamos que buscar en los alimentos. Ahí teníamos que buscar esas proteínas. Y las otras era porque nuestro propio alimento, así como acabamos de mencionar, son sintetizadas por las mismas células. ¿Ok? Y obviamente para su replicación, para su duplicación y replicación y multiplicación del ADN. Y ahora, acerca del ADN, pues el ADN lo constituye la base de la vida, sin ese ADN no seríamos seres vivos, no nos podríamos reproducir. Y continuando con estas biomoléculas, pues nos falta trabajar una importante, que es acerca de los lípidos, ¿verdad? Con eso ya estaríamos completando cómo estaría químicamente formado un ser humano. También nos faltaría, claro, hablar acerca de las biomoléculas inorgánicas, que vienen a ser las sales minerales y el agua, con las que están constituidas, están constituidas todos los seres vivos. ¿Ven? Nosotros tenemos que, por este año, esta temática, estábamos hablando acerca de las biomoléculas, en este caso, moléculas celulares. Entonces tendríamos que hablar de las características que tienen los seres vivos, pero nosotros como seres vivos partimos de este ADN. Chicos, yo corto aquí la grabación y luego voy a pasar para que ustedes intercambiemos información, si tienen alguna pregunta, para poder seguir. A ver. No. Vamos a ver, entonces vamos a continuar.